grabación el día de hoy. Y para dar continuidad entonces a nuestro módulo 8 tenemos la presentación en cuestión y iniciamos el concepto de energía. Bien, la energía, ya más o menos en el video anterior estuvimos viendo un poquito que, bueno, no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, cambia, se convierte en gases, se convierte en partículas micropequeñísimas, pero toda la energía que conocemos se creó desde los orígenes del universo. Todo el tiempo, los millones de años que tiene el universo de existir, ha existido la misma materia. Entonces, ah, el hecho de transformar la energía es entender que no la estamos destruyendo, la estamos transformando. Y en esta transformación la energía total se mantiene, no aumenta ni disminuye porque es la misma cantidad de materia. Nosotros, para movernos, pues también necesitamos transformar esa energía y también al momento de utilizar nuestras herramientas de trabajo, también utilizamos energía. Vimos la energía hidroeléctrica, la que se genera por la acción del movimiento del agua, ¿sí? Decíamos que los griegos también ya utilizaban los molinos de agua para hacer girar las aspas de sus molinos y producir harina. Algunos otros tipos también de granos también los molían y era así como se daba el comercio en Egipto. Las centrales eléctricas más populares, o bueno, ahorita tenemos bastantes. Hay varias en varias partes del país, ¿ok? Y también, bueno, hacíamos el comentario que esta energía eléctrica no hace otra cosa, bueno, es generar electrones o de alguna manera así, separar electrones o generar electrones a partir del magnetismo con un embobinado en un motor, lo hacemos girar, el motor como lo vemos girar regularmente consume energía, pero si le damos vuelta al lado contrario va a empezar a generar, algunos motorcitos empiezan a generar energía, de tal manera que podemos mantener un foquito pequeño prendido, haciendo girar un motorcito de grabadora, de las grabadoras viejitas, en sentido contrario. Los materiales más adecuados para facilitar la transmisión, decíamos que eran los metales. El oro es un elemento excelentísimo para transmitir la electricidad. Durante mucho tiempo se estuvo utilizando el cobre, pero bueno, ahorita es imposible utilizarlo porque la gente se lo roba, no, no hay moral, no hay respeto. Eh, y la energía nuclear, esta es importante, bueno, porque nos trae beneficios, pero también nos puede perjudicar. Es la que se genera de la descomposición radioactiva de algunos elementos. El uranio, por ejemplo, y el plutonio son dos elementos que se pueden manejar, generan demasiado calor al momento de separar o de generar electricidad, pero se manejan de alguna manera donde las reacciones nucleares liberan al mismo tiempo este tipo de energía. Y también se puede generar artificialmente las condiciones para que se genere. Es muy fácil referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una acción, sino como el concepto que incluye los conocimientos y las técnicas que hacen que este tipo de energía sea útil para el ser humano. Eh, la generación de la energía nuclear, hay dos métodos de producirla: por medio de la liberación de la energía presente en el núcleo del átomo. Vamos hablando de la fusión nuclear. Es aquella donde la energía se libera porque los átomos se combinan unos con otros para formar un átomo más grande, ¿sí? El núcleo del nuevo átomo es mucho más pesado y tiene una masa un poco más inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. O sea, es como agarrar mm, 5 canicas, juntarlas con otras 5, hacer una sola canica de todas esas 5 y comprimirla de tal manera que quede más pequeña que dejar las 5 canicas así juntas. Entonces, pues poco menor, pero
Esto genera una energía elevada y nos permite producir electricidad. Entonces, para poder hacer este proceso, los núcleos cargados positivos deben aproximarse venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. Es decir, así como agarramos un imán y lo queremos juntar y se pega perfectamente, si uno de los dos los giramos o le damos vuelta, los queremos volver a juntar y se rechazan. Bueno, vamos a provocar un imán grande, bastante grande, y lo juntamos. Entonces, mm, estos núcleos cargados positivamente reaccionan al momento de hacer la repulsión. Esa es la manera de la fusión nuclear, es juntar elementos formando uno más grande. Sin embargo, la fisión nuclear es aquella en donde los átomos se separan para formar otros átomos más pequeños. En ese proceso de convertir los átomos o separar los átomos, mm, de un elemento, de una materia, de una parte de una materia, se genera esta energía. El núcleo que era pesado se bombardea por neutrones, ¿sí? Y entonces se hace inestable. Ese núcleo se empieza, como quien decir, a temblar y empieza a aventar neutrones para todos lados y se separa. O sea, es como separar las canicas que junté, las separo ahora y nos quedan dos átomos ahora del mismo tamaño. Esos los vuelvo a separar otra vez, los vuelvo a separar otra vez. Entonces, estoy generando yo una fisión nuclear, estoy separando los núcleos, por eso se llama nuclear. En una fracción de tiempo muy pequeña, los núcleos fisionados liberan una energía 1 millón de veces mayor, ¿sí?, que la que se tenía originalmente. Dice aquí, por ejemplo, en la reacción de combustión de un fósil. Bueno, digamos que vamos a quemar un hueso de un fósil viejo, pues vamos a generar una energía 1 millón de veces mayor que la que tenía originalmente el fósil. Actualmente, la generación de energía se realiza mediante la fisión, separando los átomos, ya que para que se genere una reacción de fusión, juntarla, juntar los átomos, se necesitan energías muy altas que permitan que los núcleos se acerquen unos a otros a distancias muy cortas, de manera que la fuerza de atracción entre los núcleos supere las fuerzas de repulsión, o sea, que sean más fuertes todavía y que los núcleos permanezcan unidos. Entonces, este tipo de fisión nuclear es la que se utiliza en las bombas atómicas para digamos, con una canica, del tamaño de las canicas que los niños juegan, si logramos separar los átomos aplicando energía sobre ellos, estaríamos entonces nosotros liberando tanta energía que podríamos terminar con una colonia de Guadalajara, la que ustedes gusten y más les caiga mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos separando los átomos a una velocidad de la luz, dándonos 1 millón de veces mayor la energía obtenida en la canica. Entonces, imaginemos que separamos en pedacitos esa canica a la velocidad de la luz. Bueno, pues se va a expandir de tal manera que el espacio que tiene no le va a ajustar a los átomos para distribuirse. Y esa energía va a generar calor, va a empujar entonces los demás átomos hacia los lados. Y por eso cuando vemos en las películas de repente una explosión nuclear, vemos cómo la explosión, o sea, se expande hacia los lados, ¿sí? Y luego empezamos a ver cómo se regresa otra vez todo, 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 todo nuevamente hacia el mismo centro de donde partieron todos los elementos y entonces sale hacia la parte de arriba. Es cuando se forma el hongo en la parte de arriba. Eso pasa en milésimas de segundos, ¿sí? Y ya, bueno, a partir de ese momento empieza el hongo a formarse y en un minuto ya tenemos un hongo atómico tremendo en la parte de arriba y en la destrucción acá abajo, imposible de describir. Ok. La mayor parte de la energía nuclear se utiliza para crear electricidad, como en Europa y Francia. Utilizan este tipo de energía nuclear. Hay otros usos alternativos como propulsar barcos. Hay barcos con de propulsión atómica y submarinos también.
Este, eh, y en general, dice que todavía ocupa un pequeño lugar nada más en la industria bélica. No se utiliza la energía atómica realmente. O sea, se utilizó cuando se lanzaron las bombas en Hiroshima, en Nagasaki, se ha utilizado en otros experimentos, pero para atacar a otros países no se ha utilizado ya después. Entonces, porque aún en cantidades muy pequeñas, la destrucción es enorme y deja aparte secuelas radioactivas, es decir, iones negativos cargados que atraviesan nuestro cuerpo, dañando las células, convirtiéndolas en células cancerosas y provocando la muerte en las personas. Se utiliza la radioactividad también en atacar células del cuerpo humano a tiempo para eliminar el cáncer. Es decir, se aplican inyecciones con radioactividad para al mismo tiempo matar tanto células buenas como células malas. Entonces, por decirlo así, si tengo 20 células en mi cuerpo y 18 están dañadas, pues ya no se puede hacer nada. Es muy poco lo que se puede hacer. Es muy difícil aplicar radiación en un cuerpo y provocar porque se siguen reproduciendo, tanto las buenas como las malas. Pero si aplico radiación en esas 20 células, lo más seguro es que voy a matar a las dos que quedan vivas. Sin embargo, si de esas 20 células que tenga yo en un cuerpo, son millones y millones más, obviamente, pues si yo tuviera nada más 20 y tres de esas me están causando un cáncer en el hígado, pues se puede aplicar una radiación y mataría a lo mejor unas dos o tres. Se siguen recuperando, las células buenas también se regeneran, las malas también. Vuelvo a aplicar otra radiación y es probable que en la siguiente ya nada más me quede una o dos. Vuelvo otra vez a aplicar radiación ya que se recuperan las células buenas y así poco a poco voy acabando hasta que me reporta el cuerpo que ya no hay células negativas, entonces ya se puede proceder con otros medicamentos para recuperar los organismos dañados. Por eso es tan dolorosa la radiación cuando se aplican en las personas con alguna enfermedad final. ¿Ok? Este es entonces, así como que a grandes rasgos, los tipos de generar energía nuclear. La energía solar, bueno, todos la conocemos, son las radiaciones que recibimos del sol. De allá también se reciben radiaciones, pero no son dañinas, sobre todo porque la capa de ozono refleja la mayor parte de esas radiaciones o de esos fotones que vienen cargados fuertes y nos llega a nosotros nada más la energía en forma de calor. La reducción o el adelgazamiento de las capas de ozono pues son las que nos provocan ahora el cáncer de piel, el cáncer en la cara, cuando nos exponemos demasiado al calor, sobre todo en las horas en las que el sol está en su máximo apogeo, en la parte alta de nuestra parte del globo terrestre. ¿Ok? Y en los tiempos o el tipo de climas hace 60 años, hace 80 años, no es el mismo que manejamos ahora. O sea, los climas definitivamente en estos 80 años han cambiado. Digamos, las enfermedades por cáncer de piel se han incrementado porque poco que sea, aunque salgamos nosotros a la calle y digamos, oh, qué nubladito está, aún así nos siguen pegando este tipo de radiación solar y nos daña, nos lastima. A veces vamos a la playa también y, y decimos, no, bueno, ahorita ya no hay que salir, ya que baje un poquito el sol, salimos a la playa y nos quemamos, porque todavía la radiación del sol está tan fuerte que pega en la superficie del agua, rebota y nos pega de lado y nos alcanza a quemar. No se siente ya el calor tan fuerte como el mediodía, pero es como un foco que nos está haciendo llegar la luz y nos está lastimando. La superficie de la Tierra está rodeada por una masa de aire que se llama atmósfera, ¿ok? Desde donde estamos pisando hacia arriba está lleno de aire.
ese aire pesa bastante. Ese peso cae sobre nosotros y esa es la atmósfera sobre la que nosotros vivimos. Ese peso de la atmósfera, del aire que tiene oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y muchos otros elementos, cae sobre nosotros provocando que nuestros cuerpos mantengan la forma que tienen, ¿sí? Dependiendo nuestra masa, o sea, la cantidad de carne que tenemos, la cantidad de agua, es entonces la forma que vamos a adquirir de acuerdo a la presión atmosférica sobre nosotros. Si disminuyéramos el peso, esa presión atmosférica o ese peso del aire sobre nosotros, se nos haría muchísimo más fácil correr y brincar porque no pesaríamos tanto. Pero también nuestros cuerpos tendrían a extenderse más hacia los lados y hacia arriba, todo en proporción, y a esto en esto, es una de las cosas o de las afirmaciones que decía Einstein, en que todo era relativo. Bien. Esta capa superior de la atmósfera, este, recibe una radiación de 174 petavatios, así se llama. La atmósfera, esta misma, este aire, esta agua y este oxígeno que está flotando en la Tierra, rechaza aproximadamente el 30% de esos 174 petavatios. La regresa otra vez al espacio. Eso permite que la vida en la Tierra se dé. Si no hubiera ese filtro y ese 30% no se rechazara, no existiríamos nosotros en la Tierra, ni existirían los seres vivos, a lo mejor existiría otro tipo de plantas o animales resistentes a esa radiación. Esta energía que recibimos eh, se recibe en forma de luz. Eh, hay que ver y entender. Durante la noche los objetos no se ven. Por lo tanto, los objetos no tienen luz. Nosotros vemos los objetos gracias a la luz que reflejan del sol. Si los objetos no reflejan luz del sol, los objetos no se pueden ver. Esto es lo que nos permite entonces ver los colores. El sol que pega sobre los objetos a nuestro alrededor y refleja la luz hacia nosotros. El objeto entonces, si se dan cuenta, realmente nosotros no lo vemos, ¿ok? El ventilador yo no lo veo, el mueble yo no lo veo, el huevito estrellado en la mañana yo no lo veo. Mis ojos están percibiendo la luz que refleja el objeto sobre él, pero el objeto en sí no lo veo. Y este es un problema filosófico en el cual se envuelven los filósofos diciendo, bueno, ¿lo veo o no lo veo? Dependiendo del concepto. Si por ver entiendo que percibo colores, formas, y movimientos, entonces sí lo veo. Pero si no se refiere a eso, si se refiere a que yo pudiera palpar con mis sentidos los objetos, entonces no lo estaría viendo. Lo único que estaría viendo yo sería los rayos que rebotan sobre la superficie y se reflejan en mi ojo, en mi retina, y se interpreta como una figura en el espacio. ¿Ok? También recibimos radiaciones invisibles en formas de rayos infrarrojos y ultravioletas. Hay cosas que no vemos alrededor, como las corrientes de aire caliente, las corrientes de aire fría, los gases no los vemos. Muchos de los gases no los vemos. Si nos pusiéramos entonces unos lentes que pudiéramos captar la luz infrarroja, podríamos ver algunos gases, algunas corrientes de aire. Y al ver en el agua podríamos ver cómo hay diferentes densidades en el agua y diferentes niveles de salinidad con material especial. Las ventajas que tenemos de la energía solar, tiene un bajo impacto ambiental, no contamina, no emiten gases tóxicos, como ocurre al quemar combustibles fósiles. Por ejemplo, el petróleo es un combustible fósil. Está formado por materia orgánica de hace miles de años que se quedó atrapada en las partes de la profundidad de la Tierra y de ahí obtenemos nosotros el petróleo actual. También se distingue de la energía hidroeléctrica que, aunque tampoco emite gases, sí afecta el ambiente por la inundación que provoca con la creación de las plantas hidroeléctricas. El hecho aquí me faltó material, o el hecho, digamos, de tapar cierta zona para formar una presa,
estoy inundando ciertas zonas, este, y de niño, bueno, fui víctima de este tipo de casos. Vivíamos, mi familia, todos en una ranchería en la zona, de la Sierra de Zacatecas, y en el poblado más cercano a la carretera levantaron el dique, elevando el nivel de la presa y provocando que uno de los ranchitos más pegados a la presa, la mitad quedara, digamos, abajo del agua. Esto provocó también que el rancho donde yo vivía, un poquito más arriba de la sierra, quedara pues prácticamente incomunicado y tuviéramos entonces nosotros que rodear más para rodear el río, pasar por un puente o darle la vuelta a la presa, por otra parte. Y entonces, para solucionar esta problemática, bueno, se le dio casas en el pueblo, al otro lado del río, se le dio casas a la gente para que se bajaran a vivir, al pueblo. La mayoría, todos en sí, ahorita ya no, los pueblos son, estos pueblos que les hablo son pueblos fantasmas, eh, porque toda la gente se bajó a vivir a la población, al pueblo. Las personas que teníamos, tierras de regadío, bueno, mis papás, que tenían tierras de temporal, seguían de alguna manera yendo a revisar, seguían, cultivándolas, pero tenían ya su casa. El gobierno ya había justificado el levantar el dique, les había dado casa en el pueblo, ya no tenían que, quejarse, digamos, por el hecho de no haber, obtenido un beneficio. Y con el tiempo, bueno, la gente que fue, eh, que se siguió manteniendo en la zona, pues compraron las tierras, nos compraron a nosotros las tierras también, y se quedaron con ellas, y ellos siguen yendo, ahora ya en camionetas, ahora ya, ¿no? Pero bueno, esta es una de las situaciones o las problemáticas que trae el hecho de la energía hidroeléctrica, ¿sí? Que de alguna manera, pues trae cambios que nos benefician. La energía cinética. Esta es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo que está en reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida. Esta energía se adquiere a través de una aceleración, luego de la cual el objeto la conservará idéntica hasta variar la velocidad, acelerar o frenar. Aquí dicen lentecer, que no me gusta el término, pero por lo que para detenerse hará falta un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética acumulada. Así, cuanto mayor sea el tiempo en que la fuerza inicial actúa sobre el cuerpo en movimiento, mayor será la velocidad alcanzada y mayor la energía cinética obtenida. Diferencia entre la energía cinética y la energía potencial es lo que vamos a ver ahorita, pero esto me trae a la mente, bueno, un coche, si ustedes le aceleran, él se mantiene a la velocidad que mantenga el acelerador. Dejo de pisar el acelerador y estoy provocando entonces, una fuerza contraria que va a ir disminuyendo la velocidad del vehículo. Y si presiono el freno, entonces esa energía cinética que se está generando se detiene totalmente, poniendo el vehículo otra vez en estado pasivo. La energía cinética junto con la energía potencial suman el total de la energía mecánica. Esto que vemos ahí, EM es igual a S más EP, es la energía mecánica, es igual a la energía cinética más la energía potencial. Estas dos formas de energía, mecánica, cinética y la potencial, bueno, la energía cinética y la potencial, en sí esas dos, se distinguen en que la última es la cantidad de energía asociado a la posición que ocupa un objeto en reposo y puede ser de tres tipos. Energía potencial gravitatoria. Depende de la altura a la que están colocados los objetos y la atracción que sobre ellos ejercería la gravedad. El tinaco que tengo en la azotea tiene una energía potencial gravitatoria dependiendo de la altura a la que está colocado al nivel del mar, no del suelo, del mar. Estoy hablando hablando en general, este, ah, si yo tengo un tinaco en mi azotea, mm, mi tinaco estaría a una altura
de 1568, 69 metros sobre el nivel del mar, si yo viviera en la ciudad de Guadalajara, porque la ciudad de Guadalajara está a 1563 metros aproximadamente arriba del nivel del mar. Es decir, nos subimos al cerro y acá estamos arriba comparado con la altura con el nivel del mar. Sumándole 2 o 3 metros, que donde estaría mi tinaco, 3 o 4 metros, estaría entonces hablando de 1570, 1569 metros, que se está ejerciendo de energía sobre mi tinaco. La energía potencial elástica es la que se produce cuando un objeto elástico recupera su forma original, como un resorte al ser descomprimido. Esa es energía potencial elástica. Y en las llantas, cuando vamos a una velocidad determinada, el giro de la llanta hace que la llanta se expanda. Si yo pudiera ver con una cámara lenta y aumentando el tamaño de la llanta, es como si trajera yo globos dando vueltas, ¿sí? Y la llanta estaría cambiando de forma hacia alrededor o crecería de alguna manera hacia los lados y luego disminuiría su tamaño. Aunque es una cantidad muy pequeña, también a eso se le podríamos llamar la energía potencial elástica, cuando se para el carro y la llanta regresa a su lugar. La energía potencial eléctrica es la que contiene se contiene en el trabajo que realiza un campo eléctrico específico, como un imán, como un embobinado cuando estoy generando electricidad. Cuando una carga eléctrica en su interior se traslada desde un punto del campo hasta el infinito. Cuando se separan los electrones de este campo magnético y se van, no se regresan más. Esa es la energía potencial eléctrica. Y cuando nosotros prendemos el foco, estamos generando o estamos utilizando esa energía potencial eléctrica, abriendo el paso o haciendo un puente entre el alambre que viene del poste y lo pego junto con otro. Cuando yo presiono un botón, lo que hago es juntar dos alambres para que pasen al foco, ahí choquen. Eso es lo que llamamos lumbre. Y hay otro cablecito allá que atrae a los electrones para que se metan a él, que se llama tierra, pero en su paso entre un polito y el otro dentro del foco, esos electrones chocan con el gas que tiene el foco. Ahora, con este tipo de lámparas nuevas que están formadas por una película de gas alrededor, de una película, digamos, de un material blanco alrededor, y esos electrones chocan ahí, provocando calor también y generando energía lumínica, que es con la que yo puedo ver ahora, ¿verdad? Con la que tengo mi foco prendido, con la que prendo mi computadora para que funcione, con todo lo que yo utilizo, de ahí viene, ¿ok? Esta electricidad que es con la que nos servimos todos los días, viene de la palabra electrum, del griego, ¿sí? De la palabra electrum, aquí lo podemos ver, ah, perdón, del latín electrum y también del griego electrón. Recordemos que todas las palabras que utilizamos nosotros vienen algunas únicamente del latín, otras totalmente del griego, y algunas se combinan entre griego y latín. Por eso tenemos nuestro origen del lenguaje es el grecolatino, ¿sí? Por ejemplo, antibiótico es antivida. Anti, antes, contra. Bioti o bios, vida. Bios, vida. Entonces, si yo digo antibios, estoy diciendo que es contra la vida. ¿Contra la vida de quién? De las bacterias, ah, de las infecciones, de los bichos que provocan las infecciones. Entonces, todas las palabras que utilizamos, la mayoría de sus palabras vienen de origen grecolatino. Eh, y quiere decir electrón, electrum o ámbar. La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por Charles-François de Cisterna, Dufay, todo ese montón, de Panchito, bueno, de Pancho el francés,
que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, una positiva y una negativa. Él fue el que se dio cuenta. Dice, aquí hay algo encerrado. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Entonces se dio cuenta que existían este tipo de energías y ya desde mucho tiempo antes, las personas que acariciaban los gatos en la oscuridad, ustedes apaguen un día sus focos, cierren todas las ventanas y puertas, agarren su gato y empiecen a acariciarle el lomo y luego denle al revés, al lado contrario, contrapelo, y van a poder ver una serie de rayitos y chispas que el gatito está lanzando, él bien tranquilo, sintiendo cómo lo acarician, pero nosotros estamos viendo el montón de chispas que están saliendo. A mí me gustaba mucho jugar con mi gato así, cuando estaba chico, hasta que un día me dijo, me dejó mi mamá que jugar todo lo que quisiera. Después, ya que terminé, me dijo, ahora fíjate cómo te quedó el pantalón. Todo lleno de pelusa de gato. La camisa, todo, todo, todo. Y pues al baño, porque todo lleno de pelitos del gato. Pero, pues pongan ustedes en una toalla, cálenle, hagan que el gato eche chispas. Y después pueden echar la toalla a lavar, que es bien difícil quitar los pelos de gato después. Bien, este es el concepto de la electricidad del cual estamos hablando. Esta electricidad, la energía producida por las cargas eléctricas, puede manifestarse dentro de cuatro ámbitos: el físico, luminoso, mecánico y térmico. ¿Ok? De estas cuatro maneras: en el ámbito físico, en el ámbito luminoso, en el ámbito mecánico y en el ámbito térmico. La electricidad es una fuente de energía secundaria. Se denominan energías primarias a las que se obtienen directamente de la naturaleza, como el sol, la del agua, mm, generalmente, o la del viento, o también hay energías que se obtienen a partir del agua que sale caliente del fondo de la tierra, que viene mezclada con azufre, la biomasa, petróleo, gas natural, carbón, hay muchas fuentes. Las energías secundarias entonces provienen de la transformación de energía primaria con destino al consumo directo, ¿ok? O a otros usos. La gasolina, la electricidad, el, el, este, el que se utiliza para los aviones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? Bueno, la electricidad ya vimos, se produce mediante sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad. Muy bonito el concepto, pero el sistema eléctrico es un conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. Los sistemas eléctricos se pueden clasificar básicamente en centros o plantas de generación donde se produce la electricidad, como las centrales nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos. Estos parques eólicos son una serie de molinos, los podemos ver ya en algunas, sobre todo al norte de México. En Zacatecas alrededor hay muchísimos molinos de viento, son aspas gigantes, muy livianitas, que con poquito aire ellas empiezan a dar la vuelta. Hay un motor ahí adentro, detrás de esa aspa, como les dije, que lo embobinan de forma contraria a la que se embobina regularmente un motor. El motor está hecho para consumir. Al aplicarle electricidad empieza a girar. Si hacemos el embobinado contrario, si ponemos el motor al revés, entonces esas aspas de molino esas aspas de viento que están dando vueltas van a hacer que el motor gire en sentido contrario, generando electricidad. ¿Sí? Como tiene un sistema especial para que con un poco de giro el embobinado empiece a girar a alta velocidad, pues entonces tenemos ahí que se está empezando a generar una cantidad grande de electricidad y se está enviando por medio de cables a una central eléctrica cerca de donde están los molinos, almacenando esa electricidad y luego después transmitiéndola por medio de subestaciones para bajar la tensión o el voltaje, y hacerla llegar hasta la casa. La electricidad directamente, como se obtiene, no nos sirve. A nadie nos sirve. ¿Sí? Porque es una potencia enorme la que se obtiene
y hay que, es como digamos, agarrar una bola de estambre y no nos va a servir la bola de estambre, tienen que irnos dando poco a poco, hilitos, 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 ir sacándole, ir sacando. Así la electricidad, digamos que se tiene que adelgazar. Es como los virotes de la central, un virote tremendo aquel que si me dicen, ok, aquí está tu virote para comer. Quienes todavía se den cuenta de esos virotes, pues no sé, miden alrededor de 1 metro, un poquito más, yo creo, y es un virote normal. Nunca los he probado, pero antes, cuando en la central camionera de Guadalajara, la central viejita, estaba en sus apogeos, alrededor se vendía muchísimo. Eran canastos y canastos de virote grande que se vendían. Ahorita ya, creo que sí los hay, pero ya es menos la venta. Pero pues tendríamos, digamos que comprarlo, pero a la electricidad que yo compro me la van dando poco a poquito, poco a poquito. Al final me dicen, bueno, te comiste un pedazo de virote, ahí va tu recibo. De 200, 300, 700, 800 o 1000 pesos. Hay quienes pagan 2000 o 3000. Ah, el centro de control eléctrico dice desde donde se gestiona y opera el sistema de generación y transporte de la energía. Es un lugar en donde se tienen almacenada la electricidad y de ahí se disminuye por medio de mecanismos eléctricos, resistencias eléctricas, liberando cierta cantidad de voltaje. Ahí hay un trabajo constante todo el día, durante la noche, tienen que, digamos, por decirlo así, cerrarle la llave a la luz porque muy poca gente utiliza la electricidad, pero a partir de las 5 de la mañana empiezan a incrementar, a incrementar, a incrementar, a incrementar. Durante el día se mantiene estable y luego empieza a disminuir y en la noche otra vez se suelta porque es cuando la gente empieza a utilizar más la electricidad. Bien, este video termina hasta esta parte.